Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi casa, a mi pequeño hogar. Y ya me veis, hoy empiezo el día en la mañana dedicándole un ratito a mis preciosas plantas. Ya sabéis que me encanta cuidarlas y verlas bonitas. Siento que le dan vida a la casa, hacen que todo se vea más acogedor. Y bueno, pues además cuidar de ellas se ha convertido en uno de esos pequeños momentos del día que yo realmente disfruto. Ya os hablé en algún vídeo de que tengo un día al mes que lo dedico a esas tareas que normalmente vamos dejando para después. Ya sabéis, esas cositas que no son urgentes, pero que al final siempre se quedan pendientes porque entre una cosa y otra nunca encontramos el momento. Así que hoy toca precisamente eso y bueno, pues yo lo que suelo hacer es ponerme delante de una habitación, de un área, la observo tranquilamente y pienso, ¿qué hace tiempo que no limpio aquí? Y a partir de ahí, pues ya me pongo manos a la obra. Y bueno, pues a veces son rincones que apenas miramos en el día a día o cajones, estanterías, puertas, detalles pequeños, pero cuando los limpias de verdad se nota muchísimo y la casa se siente mucho más fresca y ordenada. Y aunque de verdad me da un poco de pereza empezar, es verdad que luego la sensación que queda merece totalmente la pena. Y estoy pensando en que una de esas tareas sea guardar la alfombra. La verdad es que me encanta tenerla en el salón porque hace el ambiente muchísimo más acogedor, pero bueno, también me gusta ir cambiando un poquito los espacios y darle otro aire a la casa. De vez en cuando me gusta ver el suelo completamente despejado y sentir el salón un poco más amplio y más fresco. Y aunque es una alfombra que realmente sirve tanto para invierno como para verano, a mí me gusta guardarla una temporadita y darle un pequeñito descanso. Y que bueno, que antes de guardarla, para mí hay algo que es súper importante y es limpiarla bien. Me gusta dejarla perfecta para que luego cuando vuelva a sacarla esté impecable desde el primer momento. Y lo primero que hago siempre es aspirarla muy bien para quitar todo el polvo y la suciedad acumulada. Para limpiarla simplemente utilizo un concentrado que compré en Amazon y que sinceramente me encanta cómo funciona. Ya sabéis, bueno, os dejaré el enlace en la cajita de descripción por si a alguien os interesa. Y bueno, me sirve para tapicerías, sofás, alfombras, incluso también para el interior del coche, así que le doy mucho uso en la casa.
Como es bastante concentrado, solo pongo un par de cucharaditas en un barreño con agua y con eso la verdad es que tengo más que suficiente. Después voy limpiando la alfombra poco a poco, siempre en el sentido del pelo, eso sí que es importante, para no estropearla y para que quede bonita y uniforme. Y ya una vez está limpia, la dejo secar muy bien. Y bueno, pues eso es súper importante antes de guardarla. Intento asegurarme de que esté completamente seca para evitar que luego pueda coger humedad o mal olor o incluso que aparezca moho mientras está guardada. Y mientras la alfombra termina de secarse, voy a aprovechar para tender la ropa. Ahora mismo es verdad que ya está empezando a hacer bastante calor y la verdad es que la ropa se seca enseguida. He lavado también las fundas del sofá, pero bueno, esta vez no quiero subirlas al tejado porque es verdad que está pegando muchísimo el sol y no me gusta nada que la ropa se quede achicharrada o demasiado reseca. Siento que con tanto sol las telas se estropean antes y además luego no quedan igual de suaves. Ya sabéis que todas las semanas suelo darles un repaso a las ventanas, pero en la de la cocina hay un cristal fijo que es verdad que no limpio tan a menudo como el resto, así que hoy toca ponerlo al día. Para hacerlo me gusta usar la mopa triangular porque al tener esa forma llega muy bien a las esquinas y rincones. Además lleva un pequeño velcro que hace que la bayeta de PVA de Vileda se quede bien sujeta cuando está húmeda, así que es muy cómoda de usar. La verdad es que me facilita muchísimo la limpieza porque me permite llegar a todo sin esfuerzo y sin tener que estar forzando posturas y como no necesito secar después, simplemente pasando la bayeta húmeda el cristal queda limpio, brillante y sin marcas en un momento. Y otra de las cosas que hacía tiempo que no limpiaba son las juntas de los azulejos de la ducha, que ya sabéis que con el uso del día a día es normal que vayan acumulando un poco de suciedad y se vean más oscuras. Para esto, lo que mejor me funciona y además de forma mucho más rápida es la máquina de vapor. La verdad es que me encanta porque sin apenas esfuerzo va dejando todo mucho más limpio y bueno, pues además desinfectado. Aprovecho también para pasarla por todas las esquinas y rincones, por esos sitios donde normalmente con la bayeta no se llega bien. Y es justo ahí donde se nota más la diferencia porque el vapor ayuda a levantar toda esa suciedad acumulada. Y ya que estoy, pues aprovecho para darle un repaso general a toda la ducha y dejarla perfecta antes de terminar.
Otra de esas tareas que voy a aprovechar para hacer hoy es limpiar las gomas de la ducha, que ya sabéis que con el tiempo tienden a acumular humedad y pueden coger un poco de suciedad o incluso oscurecerse. Es algo que no siempre se ve a simple vista, es verdad, pero que bueno, es muy importante mantener limpio para que todo esté pues más higiénico y más cuidado. Además, pues ya sabéis que al estar en una zona con tanta humedad como la ducha, es normal que necesiten un repaso más a fondo de vez en cuando. Y bueno, pues un consejo que os doy, si se os llega a acumular mucha cal en la mampara, es utilizar la máquina de vapor, porque de verdad que hace una diferencia enorme. Con el vapor la cal se va ablandando poco a poco y resulta muchísimo más fácil de retirar sin tener que frotar tanto ni hacer un esfuerzo excesivo. Y lo mejor es que los cristales quedan súper limpios, transparentes y de verdad que con un acabado muy bonito. Y una vez la alfombra ya está bien seca, lo único que me queda es darle el último acabado para que quede perfecta antes de guardarla. Primero la cepillo en el sentido contrario al pelo, con cuidado, para levantarlo y devolverle un poco el volumen. Y después lo que hago es volver a cepillarla en el sentido del pelo, para ya para alisarla y que quede uniforme y con ese aspecto suave y cuidado. Y la verdad es que no se me da muy bien lo de enrollar la alfombra, así que voy a dejarla así. De todas formas, ya cuando llegue José a mediodía, que él se encargue de terminar pues bueno, de enrollarla bien y guardarla. Os he comentado muchas veces que suelo comprar hojaldre todas las semanas y como es algo que no tiene mucha fecha de caducidad, intento utilizarlo sí o sí, ya sea para recetas dulces o saladas. Y como Ainara llevaba ya varias semanas pidiéndome unos rollitos de hojaldre rellenos de cremas de cacao, pues hoy voy a preparárselos, porque la verdad es que están riquísimos y además es que son súper facilísimos de hacer, no tienen ninguna complicación. Y lo que estoy haciendo es cortar el hojaldre en tiras, después los enrollo con cuidado, incluso combinando varias tiras hasta formar esas pequeñas caracolas tan bonitas.
Y bueno, pues ya una vez simplemente las tengo listas, les pongo un poquito de huevo batido por encima para darles brillo, un toquecito de azúcar para que queden bien doraditas y con ese acabado caramelizado tan apetecible. Y bueno, y ya por último las llevo al horno siguiendo, eso sí, siempre las indicaciones del paquete, que en mi caso suelen ser unos 30-35 minutos a unos 180 grados hasta que estén perfectas, doradas y bueno, y listas para comérnoslas. Y bueno, pues mientras se va haciendo el hojaldre en el horno, aprovecho también para, bueno, para poner un poquito de orden. Esta semana José hizo la compra y ya sabéis cómo es eso. Cuando llegamos a casa normalmente se va guardando todo rápido, sin pararnos demasiado y a organizarlo bien. Y claro, pues luego pasa lo que pasa. A mí me gusta mucho que todo esté bien colocado, bien organizado, sobre todo los cajones de la verdura, porque al final es lo que usamos todos los días y si está ordenado es mucho más fácil ver lo que tenemos y aprovechar mejor la comida. En el cajón de las verduras me gusta poner una servilleta de papel en el fondo, ya que bueno, pues esto me ayuda a absorber un poco la humedad que pueden soltar algunas verduras y evitar que se acumule suciedad directamente en el cajón. Las zanahorias las suelo guardar de forma muy sencilla, las dejo en la misma bolsa en la que vienen porque me resulta lo más práctico. Lo único que hago es hacerle unos pequeños agujeros para que respiren un poco y no se acumule humedad dentro. La verdad es que así se conservan mejor y duran más tiempo frescas en la nevera. Los limones duran hasta 3 o 4 semanas en la nevera, simplemente los guardo en una bolsa reutilizable, bien cerrada en el cajón de las verduras para que no pierdan humedad. Las cebollas que ya tengo cortadas las guardo bien envueltas en film transparente y me suelen durar hasta 5 días. Las cebollas dulces duran menos que las normales, normalmente 1 a 3 semanas, según la temperatura y humedad. Así que bueno, pues el mejor sitio para guardarlas, donde más me duran, es en la nevera. Los tomates, dependiendo de cómo estén, si están verdes o todavía firmes, los dejo a temperatura ambiente para que vayan madurando tranquilamente. Pero si ya están un poco maduros como estos y sé que no los voy a consumir en 1 o 2 días, entonces prefiero guardarlos en la nevera, en el cajón de las verduras, eso sí, siempre en un cuenco o en una bandeja que tenga ventilación para que no se estropeen tan rápido. Los pimientos lo ideal es guardarlos en una bolsa perforada para que puedan respirar bien y se conserven por más tiempo. Y como tengo esta bolsita que regalaron a José al hacer la compra en Lidl, la verdad es que me viene genial para los pimientos. Y bueno, pues estoy pensando en guardar las cebollas en la otra bolsita que tengo igual. Y bueno, pues de esta forma evito que conforme vayan soltando ese tipo de piel o suciedad natural, acaba ensuciando directamente el cajón. El jengibre me gusta guardarlo sin pelar, seco y en un recipiente hermético. Y bueno, la verdad es que así dura varias semanas. También se puede congelar y luego rallarlo directamente congelado. La lechuga iceberg me gusta cortarla y dejarla preparada siempre que puedo, porque muchas veces cuando voy a hacer la ensalada es verdad que me da mucha pereza tener que ponerme a cortar. Eso sí, no la lavo antes de guardarla, la dejo tal cual, la lavo justo antes, bueno, justo en el momento que la voy a utilizar para que se conserve mejor y no pierda frescura.
Me gusta ponerla en un recipiente hermético, bueno, pongo una servilleta de papel bajo y otra encima para ayudar a absorber la humedad y que se mantenga fresca durante más tiempo. Las berenjenas las voy a utilizar ya, las voy a dejar preparadas para esta noche, para la cena. Y bueno, lo que hago es cortarlas en rodajas y dejarlas en una fuente con agua y sal. Esto lo hago porque el agua con sal ayuda a quitarles un poco el amargor que a veces tienen las berenjenas y también hace que suelten parte del agua que llevan dentro y bueno, pues de esta forma luego quedan más suaves y más agradables al comer. Y lo que hago con la berenjena para la cena es una receta muy sencilla que bueno, que nos encanta. Y bueno, preparo una mezcla tipo rebozado que lleva huevo, harina y un poquito de sal. Paso las rodajas de berenjena por esta mezcla y las frío, lo justo para que queden doraditas por fuera y de verdad que muy tiernas por dentro. Y bueno, pues es una receta muy sencilla, pero que de las que siempre gustan. Además, a mí me traen muy buenos recuerdos porque era una receta que hacía muchísimo mi madre, así que cada vez que la preparo es como volver un poco a esos momentos. José esta semana también ha comprado uva y ya sabéis que a mí me gusta dejar la fruta preparada y lista para comer, lavada y limpia. Es algo que me ayuda mucho en el día a día para que Iker y Ainara coman fruta y bueno, pues que es mucho más fácil y rápido cogerla en cualquier momento y así pues no les da tanta pereza.
Y el hojaldre ya está listo. Bueno, pues lo he tenido en el horno unos 35 minutos hasta que lo he visto doradito. Y bueno, lo que voy a hacer ahora es calentar un poquito de crema de cacao en el microondas para que esté más suave y así poder rellenarlos mejor. Simplemente hago unos pequeños agujeritos en el centro de cada hojaldre para poder introducir bien la manga pastelera y rellenarlos con facilidad. Así, bueno, pues la crema queda súper bien repartida por dentro y quedan mucho más jugosos y ricos. Y ahora sí, ya es momento de ponerme con la comida. Para esta semana tenía pensado preparar una receta que nos encanta en casa, sobre todo a Iker. Es cabezada de lomo con salsa de cerveza. De verdad que queda buenísima y bueno, pues además es muy fácil de hacer, así que es una de esas comidas que te salvan el día sin complicarte demasiado. Lo que estoy haciendo es muy sencillo. Primero he salpimentado bien la carne para darle sabor. Luego ya simplemente la paso ligeramente por un poquito de harina y bueno, y ya sofreírla. Yo de verdad os recomiendo que probéis esta carne porque aunque pueda parecer que tiene algo de grasa, al cocinarla prácticamente desaparece y se integra en la salsa, aportando muchísimo sabor. Y lo mejor es que queda súper tierna, jugosa y bueno, es de esas carnes que se deshacen casi con el tenedor y que quedan realmente deliciosas en cada bocado. Y ya una vez he sacado la carne, pongo a sofreír una cebolla cortada en trocitos muy pequeños y mientras la cebolla se va pochando poco a poco, yo voy a aprovechar para ir preparando unos champiñones que también van en esta receta y le dan un toque riquísimo. Para limpiar los champiñones lo ideal es no ponerlos directamente bajo el grifo. Ese es un consejo que yo os doy porque absorben mucha agua y luego pues es verdad que pierden textura. Yo simplemente les quito la tierra con una servilleta de papel. Bueno, puede ser ligeramente humedecida o incluso seca, eso sí, con cuidado. Y de verdad que así quedan perfectos para cocinar y mantienen mejor su sabor. Y ya una vez la cebolla ya está bien pochadita, añado los champiñones y los dejo que se vayan cocinando y que vayan soltando todo su jugo y se vayan integrando bien con la cebolla. Y bueno, pues yo mientras tanto voy a preparar un majado muy sencillo que simplemente le pongo 2 ajitos y un puñadito de perejil.
Y ya simplemente una vez tenga triturado este majado, lo añadiré también a los champiñones y la cebolla. Y ahora viene el toque que le da todo el sabor a la receta y bueno, es que añado un bote de cerveza a la sartén. Dejo que vaya cocinándose poco a poco para que se vaya evaporando el alcohol y se quede solo todo el aroma y el sabor que le aporta la salsa. Y ya por último le añado un vaso de caldo. Lo ideal es que fuera de carne porque le aporta más sabor, pero si no tenéis también podéis usar caldo de pollo y queda igualmente muy rico. Y la receta ya está prácticamente lista, ya veis lo fácil que es. Simplemente vuelvo a incorporar la carne a la salsa y lo dejo todo junto cocinándose a fuego lento durante unos 45-50 minutos hasta que veáis que la carne está bien tierna. Y mientras tanto, para no aburrirme, aprovecho para hacer otras cositas. ¿Os acordáis del papel que puse en una pared del pasillo? La verdad es que estamos súper contentos con el resultado, nos ha encantado cómo ha quedado. Ha cambiado muchísimo el ambiente y le da un toque mucho más acogedor a mi casa. Así que al final he decidido que voy a seguir y terminaré poniendo el pasillo entero. Eso sí, voy a ir poco a poco, trozo a trozo y sin prisas. Ahora he comprado papel para el resto del recibidor y también para la pared donde van los cuadros. Y en cuanto lo tenga colocado, seguiré con el resto del pasillo. Hoy no me va a dar tiempo, pero sí que voy a ir adelantando trabajo. Voy a ir preparando los trozos, ir cortándolos y bueno, y dejándomelo todo listo para poner. He cortado un rollo de papel, todavía me quedan dos más por cortar, pero ahora tengo que seguir con la comida y bueno, pues para acompañar el plato voy a preparar unas patatas fritas, pero hoy las haré en la freidora de aire. La verdad es que quedan muy buenas, crujientes y además son una opción, es verdad que más saludables porque apenas llevan aceite. Y simplemente lo que hago es cortarlas en cuadraditos muy pequeños para que se hagan bien. Después las pongo en una fuente que les añado un chorrito de aceite, sal y un poquito de pimienta. Lo mezclo bien para que se impregne por todos lados. Tapo la fuente bien tapada, que no se salga al aire, con film transparente y las introduzco en el microondas unos 6 minutos más o menos. Cuando ya las patatas ya están, ya las pongo directamente en la freidora de aire y bueno, pues simplemente a unos 195 grados más o menos hasta que las veamos que estén doraditas.
Y esto ya está listo. Mirad qué pinta más rica que tiene todo, de verdad. Os invito a que lo probéis en casa porque es una receta que es sencilla, pero que queda buenísima, merece muchísimo la pena. Nosotros ya nos vamos a sentar a comer, que la verdad es que tenemos ya mucha hambre y todo huele increíble. José acaba de llegar de trabajar, Ainara del instituto y bueno, pues ya vamos a probar esta receta tan rica. Así que me despido de todos vosotros, esperando que os haya gustado y que os pueda servir alguna de estas ideas del día a día en casa. Que muchísimas gracias por acompañarme un día más, por estar al otro lado y por compartir conmigo estos ratitos tan sencillos, pero tan de hogar. De verdad que gracias de corazón por todo el cariño que me dais, que ya sabéis que os quiero mucho, mucho, muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso, chao.